ser muy básico. Tengo que comenzar muy básico. Y tengo que comenzar muy básico porque hay personas que apenas tomarán esta vez por primera vez un programa de hermenéutica, así que no queremos complicarles la vida tampoco. Sumergirse en la hermenéutica, sumergirse en la interpretación de los textos. Esto es hermenéutica. Y me gusta comenzar con esta frase, se las voy a leer textualmente. Me perdonan que se las lea así textualmente. Quienes se quejan de estos artículos o que estos artículos son demasiado difíciles o demasiado profundos para ellos, solo traicionan el estado de sus almas y revelan cuán poco valoran realmente la verdad. De lo contrario, le pedirían a Dios que les permita concentrarse y releer estas páginas perseverantemente hasta que se apropien de su contenido. La gente está dispuesta a trabajar y a estudiar mucho para dominar una de las artes o de las ciencias, pero en lo que concierne a las cosas espirituales y eternas, por lo general no es así. Y ahí les dejo la referencia de quienes hacen esta reflexión. Y esto tiene que ver un poco con lo que nos corresponde a nosotros a partir de este curso que comenzamos hoy. Un camino que aparentemente es extenso, pero 1 año y medio se pasa muy rápido, muy, muy rápido. ¿Cuántos años comenzamos en enero con propuestas, con planes, con metas y se acabó el año en un momentito y no alcanzamos a hacer nada? Los años se pasan muy rápido y estos años del COVID también son muy veloces. Entonces, hay que perseverar, hay que ser diligentes, hay que ser exigentes con nosotros mismos. A nosotros nos gusta hacer cosas difíciles, retarnos en, como dice el texto, en diferentes áreas del conocimiento, artes, ciencias, pero a veces las cosas de Dios, en las cosas de Dios no somos tan exigentes, como que las cosas de Dios no las hacemos con tanta perfección, no las hacemos con tanta diligencia, como que las cosas de Dios se dejan allí, a ver cómo salen. Igual nadie nos mira, nadie nos exige, nadie nos está viendo, nos está juzgando, y podemos abandonarlas de un momento a otro como si no nos importara, y podemos dejarlas si no les damos el espacio ni la importancia suficiente, y las cosas de Dios pasan a un segundo plano. Somos muy exigentes con los pastores, somos exigentes con los líderes, somos exigentes con otros cristianos, criticamos muchísimo a la iglesia, somos muy buenos para criticar a los pastores, nos gusta ver videos en YouTube de cualquier vago que produce un video por internet para ganarse unos pesos y monetizarlo, y somos felices viendo cómo hablan mal de los pastores, de los predicadores, sobre todo de los que tienen grandes iglesias y que tienen muchos frutos para mostrar también. Somos felices hablando de cómo los demás cristianos no practican un buen nivel de cristianismo. Somos felices hablando mal de la iglesia y somos poco exigentes con nosotros mismos. Y es uno de los puntos sobre los cuales quiero invitarlos a reflexionar. Nosotros como cristianos debemos entender que debe existir una unidad de cuerpo, la unidad de la iglesia. En lo posible, a quien debamos llamar la atención y dentro del cumplimiento de los fines de la iglesia, pues que se haga. Yo no le doy inconveniente a eso, a que sea necesario que se haga un llamado, pero hay que ser respetuosos con los pastores, con los líderes, con la gente que está haciendo su esfuerzo dentro de la iglesia y que merece de cierta manera una valoración de su trabajo. Entonces, y que nosotros nos exijamos, porque les insisto, para abandonar las cosas de Dios estamos así, facilitos, estamos listos. Y ya queremos abandonar antes de comenzar. Hay que ser muy exigentes con esto. El texto con el que comenzamos tenía esta presentación: Historia y filosofía en la hermenéutica de Spinoza. Yo me imagino que ustedes leyeron sobre Spinoza, ya son expertos en este autor. No pueden haber leído el texto de Spinoza sin saber quién es Spinoza, qué decía Spinoza, qué tipo de filosofía practicaba él. Era más empirista, por ejemplo,
mm, o era más racionalista, qué tipo de filosofía practicaba él, cuál fue su rama de la filosofía. Me imagino que eso ya se estudió, ahora vamos a hablar un poco de eso. Y luego de la lectura teníamos unas preguntas, 4 preguntas, de las cuales debían enviar ustedes un texto a un correo electrónico. Y algunas de esas respuestas las capturé antes de comenzar la clase y se las tengo acá para que compartamos un poco de, de cómo se hace el análisis de documentos, de cómo estamos haciendo el análisis de los textos que leemos. Hermenéutica es eso, entender qué leemos, entender qué nos habla el Espíritu Santo, entender qué dice la Escritura, no lo que creemos que dice la Escritura, no lo que nos parece que nos inspiró el Espíritu Santo a nosotros porque somos la última revelación y es el Espíritu Santo el que nos está hablando a nosotros y no le habla absolutamente a nadie más, sino que yo soy el iluminado y a mí solamente me puede hablar el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que la Escritura está hecha para todos, que todos tienen la posibilidad de leerla, de entenderla, de comprenderla, de interpretarla, y que el mensaje es un mensaje universal, es un mensaje para todos. Esto no es para un iluminado específico que tiene el gran don no, la Escritura está hecha para todos. Entonces, vamos organizándonos en el tema de que el cuento ese de que la Escritura me fue revelada a mí, que solamente yo tengo ese mensaje y que el Espíritu Santo me habló solamente a mí y ustedes tienen que hacer lo que yo diga porque es que el Espíritu Santo me habla a mí. Ya partamos de que no comenzamos mal si tenemos ese tipo de conceptos. Pero hablemos de hermenéutica. ¿De qué se trata la hermenéutica? La hermenéutica y el nombre, el origen de la palabra hermenéutica tiene que ver con este personaje que tienen en pantalla, que es uno de los dioses griegos. Hermenéutica deriva de allá. Hermes, recuerden, o Mercurio en Roma, Hermes en Grecia, era el dios mensajero, el que llevaba el mensaje de un lugar a otro. Llevaba el mensaje a los dioses, o a veces llevaba el mensaje de los dioses a los hombres. Eso es la mitología griega, por supuesto. Y de allí surge, ese es el origen de la palabra, digamos, eso tiene que ver un poco con la etimología de la palabra, de dónde viene el concepto de mensaje, de transmitir un mensaje. Pero una de las características de Hermes es que no solamente lleva el mensaje, sino que lleva el mensaje correcto, no lleva mensajes equivocados. Y hermenéutica tiene que ver con eso, entender lo que realmente quiere decir el mensaje que está en este caso escrito. Pero uno le puede hacer hermenéutica a muchas cosas y vamos a ver con el transcurso de las clases que uno puede hacer hermenéutica, por ejemplo, de una pintura, que pueda hacer hermenéutica de una canción, que pueda hacer hermenéutica de una fotografía, que pueda hacer hermenéutica de un texto. Y a nosotros nos interesa la hermenéutica bíblica porque es la que nos va a permitir entender, comprender, interpretar adecuadamente el texto, el mensaje bíblico. A eso es a lo que nos vamos a dedicar. Y dentro de la hermenéutica vamos a hablar de 2 palabras que son importantes para nosotros en este instante. Una de ellas es la exégesis. La exégesis consiste en extraer del texto la verdad de ese mensaje. Yo no manipulo el texto, yo no soy quien le da una interpretación al texto para que se acomode a lo que yo estoy pensando o a lo que yo quiero hacer o a la forma en la que yo quiero manipular a una persona o a un grupo de personas o a una congregación, y entonces yo busco a ver qué se acomoda en la Biblia para mis palabras, para que la Biblia realmente no diga lo que quiere decir, sino justifique mis palabras. Eso no es exégesis. Exégesis es el verdadero mensaje de la Escritura. La exégesis tiene que ver con el verdadero mensaje que está escrito allí en la palabra y que es lo que Dios quiere darnos a entender a través de su mensaje, que es un mensaje sencillo. La Escritura, la Biblia no está hecha en un lenguaje difícil. De hecho, la Escritura, la Biblia fue hecha para las personas simples, para las personas comunes. Esto no fue hecho para grandes eruditos ni para grandes maestros, intérpretes de la ley. No, la Biblia fue hecha en un lenguaje muy sencillo. La Biblia puede estar hecha en hebreo, en arameo o en griego, y el Nuevo Testamento está hecho en griego. Y el griego que se utiliza para la construcción del Nuevo Testamento es un griego que está hecho para la gente del común, para el pueblo. Esto no estaba hecho para grandes
ilustrados, de manera que lo que sí nosotros hacemos es enredar la escritura, y a veces la enredamos queriéndolo hacer así de forma, lo hacemos a propósito con el fin como de parecer muy ilustrados, muy grandes intérpretes de la ley, grandes maestros. La escritura tiene que ser entendida de una forma muy sencilla. La Biblia está hecha para ser entendida por todos, por absolutamente todos. El griego que se utilizó en la construcción del Nuevo Testamento fue un griego koiné, que no era un griego elitista, era un griego del pueblo, de la gente del barrio, de la gente del común, de la gente del mercado, de lo que el pueblo podía entender. No era un lenguaje complejo. Nosotros podemos entender, por ejemplo, en el español o en el castellano, hay algunas palabras que pueden ser difíciles, complejas, altisonantes, elocuentes. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Que son muy complejas de entender a veces, ¿no? El griego que se utilizó para el Nuevo Testamento fue un griego muy sencillo para el pueblo, de manera que al traducirlo al español, tiene que traducirse también a un español, a un castellano o cualquier otro idioma, tiene que traducirse también de una forma sencilla, de una forma que se pueda entender fácilmente. Y en eso consiste realmente el mensaje del Evangelio. Dios no escribió para grandes ilustrados ni eruditos, le escribió su mensaje a su pueblo, que, a quien no quiso complicar la vida. El mensaje es muy claro, muy sencillo. De la misma manera, el Antiguo Testamento, algunos pasajes, principalmente en hebreo, algunos pasajes que están hechos en arameo, pero principalmente en un hebreo que también es un hebreo dirigido hacia personas que no tenían una gran formación académica de la época. Estamos hablando de un pueblo que estuvo como esclavo, que no tenían una formación académica como la que podemos tener hoy en día. Seguramente los conocimientos académicos que usted tiene hoy son muchísimo mayores que los que puede llegar a tener cualquier persona de las que estaban en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Usted por lo menos ha pasado por una escuela básica. Ellos no, significa que usted tiene un vasto conocimiento superior al que podían llegar a tener ellos. Así que Dios les hablaba con cosas muy sencillas de lo que habían a su alrededor. Les utilizaba como ejemplo el agua, la arena, el cielo, las estrellas, la luna, lo que tenía a su alrededor, las cosas de la vida, las cosas sencillas. Y así es como se le da el mensaje a los diferentes receptores del texto bíblico. Entonces no se preocupe usted porque piensa que no tiene unos grandes conocimientos en filosofía, en letras o en hermenéutica. Pues para eso estamos acá, para aprender, para entender lo que estamos haciendo. Entonces, exégesis, extraer el mensaje de la escritura, el mensaje verdadero de la escritura, lo que Dios quiere decir. En contrario a esto que tenemos acá, que es la eisegesis. La eisegesis es cuando hacemos hablar la escritura a partir de mis propias palabras. Esta caricatura yo no he encontrado una imagen mejor para representar lo que es la eisegesis, cuando el predicador utiliza la Biblia como si fuera ¿cómo se llama esto? Un moped, un muñequito de estos. Entonces hace que el muñequito diga lo que realmente él quiere decir. La eisegesis es un mensaje que está distorsionado, es un mensaje equivocado, es un mensaje modificado, es un mensaje mediante el cual lo que quiere hacerse es justificar las palabras de quien está dando el mensaje. Un títere, correcto, ahora un títere. Está hablando de poner en la Biblia las palabras que salen de la boca de quien da el mensaje. Yo les dije hace un rato, y tenemos un profundo respeto por los pastores, hay que respetar a los pastores, a los líderes, pero hay gente que uno sabe que son unos tramposos, que son unos bandidos, que son unos mentirosos, y hay que hablarle de frente y hay que decir las cosas como son, porque tampoco pues uno va a dejar engañar a la gente simplemente porque algunos tienen la intención de hacer una eisegesis de la escritura. Entonces, partamos de eso, que esto es lo más básico. La exégesis
un mensaje real, el mensaje que realmente nos da la Biblia. La exégesis, un mensaje distorsionado, equivocado, hacemos que la Biblia justifique. ¿Y cómo lo hacemos? Regularmente sacando los pasajes de contexto, regularmente cortando versículos y armando como versículos nuevos a partir de trozos de otros versículos. Entonces yo tomo medio versículo del Génesis y tomo medio versículo del Apocalipsis y hago un versículo nuevo, y de esa manera pues puedo construir todos los libros que quiera. O sea, simplemente estoy acomodando palabras, son palabras que están allí en la Biblia. Entonces armo frases, armo palabras, armo doctrinas completas a partir de segmentos de Biblia que están totalmente sacados de su contexto. Vamos a ver más adelante la importancia de poder entender los contextos en los cuales se da un mensaje bíblico, en los cuales se presenta un mensaje bíblico. Es fundamental que ustedes, cuando están presentando un mensaje bíblico, se ubiquen en el espacio geográfico, en donde estaban, hace calor, que estaba sintiendo esa persona en ese instante, sentía frío, tenía sed, con qué estaba cubierto, cuál era su ropa, en dónde vivían, cómo era la casa, qué tipo de comida tenían, qué bebían, había agua, había otra clase de bebidas, cuáles eran sus mascotas, cómo se componían las familias, por qué se vestían de esa forma. Cuando logramos entender los contextos, logramos entender los escenarios, entendemos muchas cosas. De ahí entendemos la importancia de una frase como ríos de agua viva en medio del desierto. No lo entendemos nosotros porque nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir el grifo, la llave del agua, como se diga en sus países. Abrimos la llave del agua y sale el agua, ya no tenemos problema con eso. Ellos estaban en medio del desierto, y que les hablen de un río de esa magnitud, ríos de agua viva, es una cosa fenomenal, que tiene un impacto profundo en la mente, en la vida de las personas. Por eso es que es necesario entender las palabras que se utilizan, la forma en la que se utilizan, el contexto en el que se utilizan, las frases cómo se utilizan, quién las dice, cómo las dice, en qué momento las dice. Todo esto es fundamental para interpretar solamente un versículo de la Escritura, porque solamente cuando podemos meternos allí dentro del real contexto de la Biblia podemos comprender cuál es el mensaje profundo y hacer una exégesis del mensaje, y no quedarnos solamente en el origen de las palabras, porque muchas veces la etimología de las palabras nos da una condición totalmente equivocada de la palabra. La etimología en la Biblia, en el estudio de la Biblia, no es la mejor forma de estudiar una palabra o un versículo de la Escritura, y mucho menos un pasaje amplio. La etimología no siempre nos ayuda, como lo vamos a ver más adelante. Entonces es necesario entender muy bien el concepto, hacia dónde vamos con las palabras, con las frases y todo eso que los rodea. Y quiero dejarles acá algunos versículos que son muy utilizados, son muy básicos. Los utilizan mucho en las escuelas de hermenéutica, en las escuelas de institutos bíblicos. Casi siempre se tocan estos mismos versículos, pero yo quiero compartírselos ahora porque son muy sencillos, pero realmente son muy útiles para entender, o para animarnos a entender estos conceptos de la Escritura. En Nehemías 8:8 dice, y leyeron del libro de la ley de Dios, traduciendo para dar sentido, para que entendieran la lectura. A mí este versículo realmente me parece fundamental, y sé que ustedes lo han estudiado antes, quienes han estado en institutos, en otros programas de hermenéutica. Pues les insisto, comenzamos acá desde lo más básico, pero realmente ese versículo es fundamental. Miren, leer, primer verbo, leer del libro, ¿de cuál libro? De la ley de Dios. Leer es un punto de partida para poder entender el mensaje. Fíjense que al final el versículo nos dice para que entendieran, pero ¿cómo comenzamos? Comenzamos leyendo, luego traducimos, y luego de que traducimos, que es lo que normalmente hacemos aquí en el español, o lo que la gente hace en sus propios idiomas, quienes están en alemán, en francés, en ruso, en lo que sea, leen, traducen, porque ya saben ustedes entonces que el Antiguo Testamento no fue hecho en español y el Nuevo Testamento tampoco. Entonces fue necesario leerlo, fue necesario traducirlo, y es necesario darle un sentido. Y este sentido es importante porque muchas de las palabras que utilizamos hoy en día tienen un sentido diferente a las palabras que se utilizaban en tiempos anteriores. Fíjense ustedes que palabras como
Zoom, como Facebook, como Twitter, como Google, son palabras que no existían hace apenas unos años. De manera que, y no solo eso, sino que algunas de las palabras comunes, tradicionales que utilizamos hoy en día, también han evolucionado y significan algo diferente hoy a lo que significaban hace unos 40, 60 años. Entonces, por eso es necesario ajustar la palabra, traducirla para darle sentido, para poder entender la lectura. Partimos entonces de un proceso de lectura, y es un proceso activo en donde viene un elemento de traducción, y traducción no es solamente llevar de un idioma a otro, sino quiero decir aquí en este momento que es llevarlo hasta nuestro momento histórico, hasta esta época, ajustar el significado de la palabra hasta esta época para poder darle sentido, para poder entender la lectura. Entonces partimos de allí. Y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Exégesis, exégesis. Ese es el proceso de la exégesis. Leer, entender, poner sentido para poder llegar a comprender finalmente ese mensaje. Esa es la exégesis. Una buena definición de qué es la exégesis, Nehemías 8:8. Yo creo que es una definición más que adecuada para cuando vamos a hablar de hermenéutica bíblica y nos preguntan qué es exégesis. Exégesis es Nehemías 8:8, eso es exégesis, la interpretación del texto a partir de la lectura. Pero sigamos viendo acá. ¿Y por qué sigo insistiendo con este versículo y por qué esta imagen? Las diapositivas no son las mismas que utilizamos en la clase de hace un par de meses, de hace unos, bueno, ya como medio año más o menos, cuando comenzamos el curso anterior. Las diapositivas fueron ajustadas para ustedes, porque estamos viviendo otro momento, un momento en donde hoy en día por las redes, por los noticieros, tenemos un panorama en algunos momentos oscuro, apocalíptico, con todas estas teorías de la conspiración. Entonces ya viene la vacuna de Bill Gates y entonces vienen, ya casi llegan los extraterrestres y entonces los Illuminati y entonces, o sea, todo lo que ustedes quieran imaginarse que vemos a través de las redes, que nos llega a través de Facebook, a través de los mensajes de WhatsApp, y hay un sentido en la gente, hay un sentido de desesperanza, y estoy hablando de la gente principalmente no cristiana. Hay un sentido de desesperanza, de amargura, de desconcierto, de no saber qué va a pasar, y la gente está asustada, y la gente tiene este panorama, un panorama apocalíptico, un panorama negativo, un panorama del que muchos creen que ni siquiera vamos a poder salir. Pero la historia de la humanidad nos ha mostrado pandemias peores que las que hemos tenido en este instante. Hay pandemias gravísimas, la pandemia de los antoninos, por ejemplo, en Roma, una pandemia que llegó a diezmar alrededor de 1000 personas diarias en una población que era muy pequeña, hasta la peste negra de la Edad Media, que alcanzó a matar alrededor del 30% de la población mundial, una cosa espantosa, morían millones y millones de personas, diariamente eran miles que morían por las calles hasta el punto de que no podían ni siquiera sepultarse los cuerpos. Así que lo que estamos viviendo en este instante tampoco es lo peor, es una crisis, por supuesto, de la cual tenemos mucha información porque tenemos muchos medios que están dándonos esa información, pero tampoco es lo peor que le ha pasado a la humanidad. De lejos, ni siquiera se acerca a lo peor que ya le ha pasado a la humanidad ni a otras pandemias que se han vivido antes. Pero esa es un poco la sensación que le queda a la gente, la sensación de desesperanza. Sin embargo, cuando nosotros leemos la escritura, entendemos que en el libro de la ley de Dios claramente también se nos dicen cuáles son las cosas que deben pasar y cómo deben pasar, y la escritura nos dice, y ustedes quédense tranquilos, o sea, no se afanen, porque es necesario que muchas de estas cosas pasen, y nos dicen, miren, va a pasar esto y va a pasar de tal forma, pero ustedes tranquilos. Entonces, si la escritura nos dice que tranquilos, pues tranquilos, ya para qué nos vamos a andar amargando más de lo que el mundo ya tiene suficiente de eso, no nos correspondería. Uno de los primeros pasitos básicos, muy básicos para la interpretación de los textos bíblicos tiene que ver con el origen, la raíz, la etimología de las palabras, que como les dije hace un momento, no siempre es el mejor método. Sin embargo,
En este caso les estoy mostrando cómo puede, en algunos pasajes o para algunas palabras, utilizarse esa primera herramienta que les estoy ofreciendo en este instante para poder comprender algunos textos. La palabra de que estamos hablando en este instante es la palabra ponían, del hebreo, el hebreo sum, ponían, el hebreo es sum, es una raíz de varias palabras que significa aplicar, pero no solamente aplicar, sino también atesorar, ataviar cuando se atavían las reinas, que quedan muy bonitas, están ataviando, están vistiendo. Entonces, el hebreo es una cosa muy particular. El hebreo es un lenguaje tan rico que un solo símbolo, una pequeña variación en un símbolo hace que cambie totalmente el contenido de la palabra. Cuando nosotros leemos en español y ponían sentido, como que pues, ponían sentido es como ponerle cuidado, o sea, como prestar atención. Y eso es lo que significa en español esa palabra y no más allá de eso. Pero cuando nosotros nos vamos al hebreo entendemos que no es solamente eso, sino que es necesario que interpretemos de una forma más amplia en el sentido de que estamos hablando de atesorar, guardar, cambiar nuestra mente hasta el punto de lograr atesorar ese mensaje. Pero es un mensaje que viene adornado, que viene hecho especialmente para nosotros, que fue preparado con mucha majestuosidad. Y eso en el fondo es lo que nosotros entendemos por el mensaje de la Escritura. Es un mensaje, insisto, básico desde el punto de vista de que cualquier persona lo puede entender sin ser un gran ilustrado de las letras, pero que también nos permite generar un tesoro, para nosotros un tesoro de conocimiento, un tesoro espiritual. Este otro pasaje, o esta otra palabra más bien, que les estoy compartiendo acá, y la imagen, un poco en consistencia con lo que les mencionaba hace un momento, porque nos estamos proyectando como una sociedad que está perdida, que está como en decadencia. Yo hoy leía a algunas personas en un grupo y era la percepción que yo tenía era como de esta imagen, una imagen como apocalíptica, como una imagen en donde la gente no, como que la humanidad se fuera pues a extinguir de una manera similar a la que estamos viendo allí en pantalla. La palabra sentido viene también de un hebreo que es sekel. Sekel significa inteligencia, prudencia, sabiduría, todo ello significa. Entonces, no solamente poner sentido en español sería solamente como entender, pero acá lo que nos está diciendo la Escritura, con el uso de su lenguaje original del hebreo, es que apliquemos inteligencia, pero que también tengamos una opinión, que seamos prudentes, que seamos sabios, sobre todo que tengamos cordura cuando estamos compartiendo el mensaje de la Biblia y cuando estamos entendiendo un pasaje de la Biblia. Un mensaje que tenga cordura, un mensaje que tenga sentido. La Biblia es muy criticada porque se dice que solamente los tontos, los ignorantes, los cristianos somos tontos, somos ignorantes, no tenemos conocimiento suficiente, no tenemos ciencia, no tenemos cultura, y no hay nada más equivocado que eso. El cristiano es una persona que investiga, es una persona que no traga entero, es una persona que aplica unos conceptos no solamente intelectuales, sino espirituales. Hay una inteligencia espiritual, por supuesto, que es necesario que podamos aplicar a los pasajes bíblicos, pero el cristiano, por favor, tenemos cristianos que son muy ilustres también en las ciencias, en las artes, profesionales en todas las áreas que se quieran, de manera que no es cierto, sino se ha convertido en una especie de forma de discriminación en contra del cristiano, pero el cristiano pues muchas veces no profundiza. Nosotros hacemos un llamado, por ejemplo, a un programa como estos. Ustedes son un grupo de alrededor de 150 personas más o menos,
y uno esperaría pues que la gente acudiera masivamente. La iglesia latinoamericana y la iglesia cristiana en el mundo es muy grande y la iglesia hispana es muy grande, pero muy pocas personas quieren hacer parte de estos programas o quieren comprometerse a hacer estudios que sean un poco más exigentes. Por esa razón es que al cristiano pues se le termina discriminando, y es porque a veces no tiene realmente una capacidad de hablar de lo único que le están pidiendo que hable, que es de la escritura, y a veces la gente los confronta, a veces el mismo ateo los confronta con la palabra y no son capaces, el cristiano es capaz de responder con la palabra. Entonces, cuando nos hablan de entender el texto bíblico, no es solamente poner un sentido de forma literal, sino, insisto, ser inteligentes, tener una opinión, ser prudentes, ser sabios. Acá quiero hacer énfasis en este otro concepto. Cuando nos habla este pasaje o este versículo de entender viene de una raíz que significa separar mentalmente. Tú tienes una cantidad de figuras azules y rojas, por decirlo de alguna forma, y tú haces el ejercicio de separar a un lado lo rojo y al otro lado lo azul. La raíz primaria para esta palabra entender viene del hebreo bin. Bin significa un segundito, apago los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. Listo. Entonces les decía de la raíz griega bin, que significa separar mentalmente. Entonces esa especie de selección, separas mentalmente, separas lo correcto de lo incorrecto. Cuando nosotros estamos hablando de entender, estamos hablando de discernir, es decir, de darse cuenta, de comprender y de hacernos aptos, ser apto para algo. No, usted no puede hacer tal tarea porque no es apto, o usted sí puede hacer X tarea porque sí es apto. El entender nos hace aptos para algo, aptos para entender la escritura, aptos para comprender la lectura, lo que estamos leyendo, discernirlo, separar mentalmente lo correcto de lo incorrecto. Fíjense todo esto que estamos aprendiendo a partir de un solo versículo, porque no hemos cambiado de versículo. Y luego, allá en Hechos 8, 27 al 35 y en Hechos 17 a 11, hay varios pasajes que les voy a invitar a que lean, pero básicamente nos están hablando de este pueblo que está allí de fondo, es la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica existe actualmente. Y sobre los de Tesalónica de aquella época decían los apóstoles, ahora estos eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con gran entusiasmo, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Entonces, habían unos que no eran sabios y otros que sí eran sabios. ¿Quiénes no eran sabios? O no eran tan sabios, o no eran tan nobles. Los de Tesalónica no eran tan nobles, según la escritura. ¿Por qué? Porque no recibían la palabra con el mismo entusiasmo. Pero uno, no recibían con entusiasmo. Dos, no examinaban. Y es que ese es el otro gran problema, que tenemos que creer por fe lo que nos dicen y punto, y no tenemos derecho a estudiar, a leer, a interpretar, a cuestionar. Y la palabra nos dice acá que es necesario examinarlas. ¿Para qué examinamos las escrituras? Para ver si lo que nos dicen es así o no. Porque es que nos pueden decir muchas cosas, pero nosotros a partir de la escritura examinamos si lo que nos están diciendo realmente es así. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo. Recibieron la palabra con gran entusiasmo, y la recibían con entusiasmo, pero además la examinaban, examinarla, revisarla, cuestionarla, leerla, analizarla. ¿Cómo lo hacían? Diariamente. ¿Para qué? Para ver si lo que me estaban diciendo era así o no era así. Eso es lo que está diciendo el apóstol allí. Y eso es a lo que los invitamos nosotros. No necesitamos que ustedes vengan
a creer lo que digan todos los profesores como si fuera la última palabra. Por supuesto que no. Los mismos apóstoles están pidiéndole a la gente que examine las escrituras y que compruebe si lo que les están diciendo es lo correcto a partir de las escrituras. Y esto es lo que ha hecho grandes cambios en la historia del cristianismo. Esto fue lo que hizo que realmente los grandes pastores, los grandes profetas, la gente que se rebeló en contra de la Iglesia Católica o en contra del catolicismo, se diera cuenta pues que el catolicismo estaba muy equivocado porque enseñaban cosas que iban en contra de la Escritura, o incluso muchos movimientos pseudocristianos que promueven cosas que van en contra de la Escritura. Y lo que nos dice la Biblia es que la Biblia dice, venga, examíneme, revíseme, léame diariamente, frecuentemente, y mire si lo que le están diciendo tiene que ver con lo que yo estoy enseñando. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Estamos entendiendo que hay cosas que son difíciles. ¿Para quiénes? Para los indoctos. ¿Para quiénes? Para los inconstantes. Dos cosas que hacen los indoctos e inconstantes, es decir, los que no participan activamente en el estudio de la Escritura. ¿Qué hacen ellos? Tuercen la Escritura, tuercen, la cambian, la modifican, la alteran el mensaje. ¿Hay cosas que son complicadas? Sí. ¿Difíciles de entender? Sí. Especialmente ¿para quiénes? Para quienes no estudian, para los indoctos, para los inconstantes. Inconstante es alguien que no tiene perseverancia, así de sencillo. Y el indocto, pues el que no se prepara, el que no estudia, o sea, que no profundiza en un aspecto, en este caso en un aspecto de la Escritura. Como también en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Otra versión dice que los no enseñados, que los inestables, no enseñados, inestables, indoctos, inconstantes, es la misma cosa. Es decir, el flojo, el que no estudia, el que no se esfuerza, termina enseñando cualquier cosa. Pero el problema no es que enseñen cualquier cosa, sino que tuercen la Escritura para su propia perdición, para su propia destrucción, según lo que estamos viendo. Ahora sí vamos a entrar ya finalmente en el texto que estuvimos viendo y voy a suspender un momento la presentación. Ahora la retomamos. Voy a suspender un momento para poder comenzar a trabajar con ustedes sobre el texto. Ustedes enviaron un correo y en ese correo respondieron algunas preguntas. Bien. ¿Quién de ustedes me indica, por favor, quién es, de qué hablaba el texto? Un resumen general del texto. ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla el texto? Sí, profesor. Celso. Generalmente pues habla acerca de la teoría más bien que tenía Spinoza acerca de lo que es la interpretación, referente a lo que él se refería a dos líneas o dos niveles de interpretación, que era el nivel histórico filológico y el filosófico. Filológico y filosófico, ok. Cuando nos hablan de filológico, ¿a qué se refieren con filología? ¿Quién habla? Filología. Es la estructura lingüística. Estructura lingüística. ¿Quién está hablando? Perdóname que no escuché. Judith Ramírez. Ok, Judith. Dale, Judith. La evolución, su lengua, su desarrollo, la historia, la geografía. Bien, filología es un concepto un poco más amplio que la sola estructura. Judith amplió un poco más el concepto. Es necesario que investiguen bien filología. Si ustedes leyeron filología, tenían que haber investigado
investigado qué es filología, cuáles son las áreas de la filología, hasta dónde llega el campo de la filología, porque no pueden ustedes haber pasado por el artículo leyendo que dice filología sin tener claro qué es filología. Bueno, pero también habla de filosofía, entonces definamos filosofía. ¿De qué habla la filosofía? Ana. Ana, tu micrófono está abierto, vas a conversar. Sí, señor. Sobre la filología, ciencia que estudia los textos escritos, también dice que es del griego. Aquí en filología es amor o interés por las palabras. Amor o interés por las palabras, y en ello la estructura y evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que han producido, y es amor e interés por las palabras, o sea, en el pasado, todo lo que es histórico y lo filológico van unidos, ¿sí? Lo histórico habla de los pueblos, de las tradiciones, la cultura, y la filología es lo que habla sobre el amor como las lenguas, ¿sí? En ese entonces. Sí. Bueno, lo profundizaremos más adelante. Tenemos un módulo únicamente para hablar de filología, por supuesto, entendiendo cómo yo puedo identificar las características propias de una cultura, no a partir de lo que esa cultura quiso expresar en su propio concepto histórico. Nos vamos a dar cuenta que la historia muchas veces la escriben los que ganan y no es exactamente lo que ocurrió. Pero como a partir de la filología podemos comprender un pueblo a partir de lo que escribió, de la forma en la que escribía, de las palabras que utilizaba, y es un concepto más amplio. Para mí es necesario motivarlos en este instante, de que si usted comienza a hacer esa lectura de Spinoza, pues realmente les toca profundizar muchísimo en el tema. O sea, no es una lectura fácil, y si aparte de que no es una lectura fácil, no tienen un diccionario en la mano, no investigan el origen de la filosofía ni a qué rama de la filosofía, pertenecía Spinoza. ¿Cuál era el tipo de filosofía que practicaba Spinoza? Para todos. ¿Era Descartes o Sócrates? Racionalista. Muy bien. Cruzando Iglesia. ¿Cómo hacemos para llamarte Cruzando Iglesia? Debes tener un nombre. Perdón, somos Steve y Nati, somos esposos, y Natalie. Steve y Natalie. ¿En dónde están? Estamos en Bogotá, Colombia. Muy bien. Háblame un poco más, ya hablaste, háblame más. Mi esposa, que es muy pila, quería dar la ya la metiste a ella. ¿Cómo te llamas, esposa pila? Natalie. Natalie. Bueno, pues Spinoza viene de una corriente del racionalismo, y justamente el compañero estaba diciendo que tenía también como influencia de Descartes, y efectivamente, pero digamos que se desvía un poco de la tradición de Descartes en el tema del dualismo, y que creo que también se puede ver mucho en el texto, y es que para Spinoza no hay algo como alma y cuerpo, sino que es una sola cosa. Entonces, por eso él habla de que solo se puede entender a la luz de la razón todo lo que estudiemos, la naturaleza, la escritura, y ese es el único método posible para estudiarlo. Y pues ahí se ve justamente mucho siguiente racionalista. También se dice que es el padre como del racionalismo, pues así lo practican muchos filósofos que también lo siguieron, porque es como el que marca, digamos, que tiene todo el... Sí, y bueno, hay que entender también el momento en el que se escribe el artículo, qué periodo de Spinoza estamos estudiando, porque Spinoza tuvo una modificación también en su pensamiento. Da la impresión de que el pensamiento de Spinoza al comienzo de su escrito no fuera el mismo Spinoza como al final de su producción literaria, aunque no fue muy extensa, pero se alcanzan a ver ciertos matices, ciertos cambios allí muy interesantes. Spinoza es uno de los personajes que le causa a uno como una cierta especie de controversia, porque a uno le da la impresión de que el personaje como que a veces parece que es cristiano, pero como que a veces parece que no lo es. Y cuando tú comienzas a analizar, a estudiar profundamente
a Spinoza, encuentras una gran cantidad de riqueza en lo que el personaje hablaba. Interesante. Ustedes dos tienen prohibido seguir hablando. Vamos a hablar de filosofía, entonces, ya se dijo acá, pero bueno, ¿a qué área de la filosofía corresponde Spinoza? ¿En qué espacio de la filosofía estaba él, Consuelo? Se decía que Spinoza dio aparte a la libertad de expresión, ¿no? Ese pedacito me gustó mucho porque ahí, claro está que venían después controversias con los que vigilaban a los católicos y todo eso para que no seguían pues como lo que de pronto los católicos mandaban a vigilar para que estaban haciendo o cómo, porque vino el modernismo y entonces algo que era importante es que él dijo que la razón era el camino para alcanzar la libertad. Entonces, quiso poner como la paz, como la tranquilidad, pero con una libertad de pensamiento que cada uno podía expresarla. Bueno, mira, a Spinoza, para todos, a Spinoza no lo quería nadie. Spinoza no lo querían los católicos, Profesor. Sí. Pero tampoco lo querían los judíos. Entonces era enemigo de católicos, era enemigo de judíos, le caía mal a todo el mundo, era un personaje que, o sea, no encajaba con nadie. Un tipo que realmente fue muy adelantado para su época, también un pensamiento muy interesante. Pero la peor maldición que pueda surgir del judaísmo contra alguien, se la hicieron a Spinoza. Lo trataron muy mal y lanzaron contra él unas maldiciones que realmente eran lo peor que podía existir dentro del judaísmo. Pero no solo eso, el catolicismo le hizo lo mismo, o sea, él lo excomulga también el catolicismo y prácticamente lo condenan. Un pensamiento realmente muy interesante. ¿Alguien iba a decir algo más por acá? ¿Quién era? ¿Quién iba a hablar? Me distraje un segundo. De hecho, profesor, hay algunas personas que le llaman, que tienen un pensamiento o más bien expresiones de que Spinoza maneja un racionalismo ateo, cuando él nunca dijo o nunca habló en contra de Dios, sino simplemente separó las cosas espirituales o divinas de las cosas racionales. Bueno, entender a Spinoza no es sencillo y por eso decía hace un momento, depende del punto desde el cual estés escribiendo, porque toda la producción literaria de Spinoza su creación, además una creación extensa, muy interesante, pero tiene unos ciertos matices y les insisto, no lo amaron en el judaísmo, no lo amaron en el catolicismo, a muchos lo llaman ateo, muchos lo llaman cristiano, es un tipo que realmente hay que leerlo, tienen que comprenderlo, pero por ahora nos vamos a quedar en que voy a compartirles nuevamente la pantalla. Déjenme un segundo, vuelvo a cerrar los micrófonos y seguimos desde acá. Bien, entonces, dice el texto, debemos evitar el admitir como verdadero lo que es tan solo verosímil, ya que una vez admitida una falsedad, se siguen infinitas. Pero dejando esto a un lado y concediendo que a falta de demostraciones debemos contentarnos con verosimilitudes, yo digo que la demostración verosímil debe ser tal que, aunque podamos dudar de ella, no podamos contradecirla. Este es un segmento del texto que me imagino que le llamó muchísimo la atención y por supuesto que lo profundizaron. Porque es que fíjense cómo en sí mismo hay una contradicción. O sea, comenzamos diciendo que debemos evitar admitir como verdadero lo que es tan solo verosímil, pero en el párrafo justamente siguiente, entonces yo digo que la demostración verosímil debe ser tal que aunque podamos dudar de ella, no podamos contradecirla. Una contradicción profunda dentro del texto, de los muchos que deben haber encontrado ustedes y que deben haber enviado en sus escritos, en su análisis.
Y vamos a ver acá algunas de las respuestas que ustedes enviaron. Una de las preguntas decía, ¿cuál es su opinión personal sobre el texto? Voy a leer esta, no sé quién la escribió. Si usted se siente identificado con esta respuesta, ni crea que la recorté y la pegué allí porque es suya, porque no tengo ni idea de quién es. Solamente la recorté y algunas fueron al azar, pero la experiencia me dice que por lo menos el 80% se equivoca en la interpretación de este texto. Lo que leí del texto de Spinoza, dice comenzando esta respuesta. ¿Cuál es su opinión sobre el texto? Respuesta, lo que leí del texto de Spinoza. El texto es de Spinoza. ¿Quién es el autor del texto? El texto es de Spinoza realmente. Spinoza escribió esto. Porque es que uno de los grandes problemas que estamos teniendo acá es que ni siquiera fue Forte, correcto. Es que uno de los grandes problemas que tenemos con la lectura de estos textos es que ni siquiera miramos quién es el autor. Entonces, la gran mayoría de las respuestas que ustedes me enviaban decían, es que Spinoza dice. Perdóname, es que Spinoza no dice nada. Spinoza ni siquiera habla en ese texto. Quien está hablando allí es otro autor, es un filósofo que no es Spinoza, por supuesto. Entonces, lo que estamos nosotros leyendo no es un texto de Spinoza, es un texto de Forte. Partimos de ahí porque ¿cómo logramos nosotros comenzar a hacer una interpretación de textos si ni siquiera sabemos quién está escribiendo el texto? Entonces, como tarea y como advertencia para próximas lecturas, ustedes tienen que saber quién escribió eso, por qué lo escribió, en qué ciudad está, quién es ese personaje, o sea, de dónde salió el autor del texto. El autor del texto no es Spinoza, ciertamente no es Spinoza. Sigamos leyendo acá la respuesta. Lo que leí del texto de Spinoza y cómo se concluye en él es que ella, a la aplicación racional del método crítico a los textos bíblicos, o sea, según el autor, puede cualquier persona hacer interpretación sin ayuda de un poder divino. Toda persona con un alto nivel de pensamiento puede darle créditos a sus ideas. Cuando van a escribir, por favor, no son las reglas básicas de ortografía, sino lo que tiene que ver con la sintaxis, la estructura de las palabras, el uso de los signos de puntuación, que no se pierda el texto, que no se pierda el mensaje. Vamos a ver esta otra. Según lo que yo miro del texto, algo interesante del escritor Spinoza. Otra vez, Spinoza no escribió esto. Tiene una aplicación que no conocía. Tiene una aplicación que no conocía entre la filología y la filosofía. Bueno, no sé quién no conocía, si Spinoza no conocía o el autor de la respuesta no conocía, porque nuevamente hay una falta de estructura. Estamos comenzando con esto porque al final del curso ustedes deben entregar un artículo sobre cualquiera de los temas que le llame la atención sobre hermenéutica. El artículo regularmente se escribe individual o en grupos y hace parte de la evaluación de este módulo. Entonces tenemos que comenzar a corregir ciertas cositas de la estructura de la forma en que escribimos. Sabiendo lo que de la interpretación de un texto se requiere, de la revelación también y del estudio de la cultura y algunas cosas más, no podemos dejar de mirar que Spinoza no creía en la intervención del Espíritu Santo. Por esta razón creía más en el conocimiento y la historia. ¿Qué opinan de esa frase? Dice, no podemos dejar de mirar que Spinoza no creía en la intervención del Espíritu Santo. Eso es cierto. Y por esa razón creía más en el conocimiento y la historia. Eso es cierto. ¿Eso lo dice Spinoza o lo dice el autor del texto? Lo dice Forte en sí. Lo que quiere Forte aquí es explicar o tratar de explicar el pensamiento de Spinoza desde su propia corriente filosófica. De acuerdo a lo que yo estudié de Spinoza, tras leer el artículo, yo encontré que Spinoza nunca negó nada que tuviera que ver con Dios, ni negó nada que tuviera que ver con lo divino.
sino simplemente tenía una postura de explicación de la escritura más racionalista. Muy bien, Jorge, muchas gracias. ¿Entendido? Dime. Lo que encontré en el texto era que decía que él rechazaba toda la intersección de ese tipo, o sea que el Espíritu Santo no tenía nada que ver con la inspiración de la escritura. ¿Eso lo dice quién? En el texto que nos envió, o sea, ¿En el que texto leímos? lo dice quién? ¿En el texto habla quién? Juan Manuel se me Forte. fue. El que dijo, bueno, ahorita se me fue la... En el texto habla Juan Manuel Forte, profesor. En el texto habla Juan Manuel Forte. Y las palabras que tú estás hablando, Consuelo, que tú estás hablando acerca del Espíritu Santo, las palabras Espíritu Santo aparecen en el texto, y si aparecen, ¿las utiliza Forte o las utiliza Spinoza? Pues, profesor, yo leía que Spinoza se refería a la expresión escritura, a que el Espíritu Santo no tenía nada que ver con la inspiración de la escritura. Vamos a seguir aquí adelante con esto. Permítanme, les vuelvo a compartir la pantalla un segundo, que me salí de acá. Un segundo que me salí, ya, listo, ya lo recuperé. Bueno, vamos con esa otra respuesta. Dice 3, la respuesta 3. ¿Cuál es la conclusión del autor del texto sobre la importancia de la historia y la filosofía en la hermenéutica bíblica de Spinoza? El autor resalta que la obra de Spinoza introdujo la aplicación racional del método crítico a los textos bíblicos, por lo que su esfuerzo debe considerarse un logro irrenunciable para toda la hermenéutica. ¿Cuál es su opinión personal sobre el texto? Creo que es importante que podamos entender que el texto es de total inspiración divina. ¿Cuál texto? Era la pregunta 4. ¿Cuál es su opinión personal sobre el texto? O sea, cuando hablo del texto estoy hablando del artículo. La respuesta dice, creo que es importante que podamos entender que el texto es de total inspiración divina. Yo supongo que acá cuando escribieron texto, porque lo escribieron con texto mayúscula, con la T mayúscula, supongo que están hablando de la Biblia, pero no era esa la pregunta que estaban produciendo, sino cuál era su opinión sobre el texto que leyeron, sobre el artículo que leyeron. Pregunta número 2, ¿a qué se refería Spinoza según el autor del artículo? Entonces ya ustedes saben quién fue el autor del artículo. El autor del artículo, Juan Manuel Forte. El documento es Historia y Filosofía en la Hermenéutica Bíblica de Spinoza, pero no lo escribió Spinoza. Y tienen ustedes que averiguar quién es Forte, que es filósofo, por supuesto. ¿De qué más ha hablado Forte? ¿Cuáles otros fueron sus escritos? ¿Cuáles libros ha escrito? ¿Cuáles artículos ha escrito? ¿Cuál es su línea filosófica? ¿Por qué él habla de Spinoza? Habla de Spinoza y de quién más habla. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué escribe él? ¿En dónde ha dado sus conferencias? ¿Qué come? ¿De qué vive? ¿Qué hace? El profesor. Frank. Sí, profesor, el autor del texto que estamos estudiando, él es profesor de la universidad, una universidad de, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero es una universidad de Madrid, Complutense, algo así. Y él es profesor de la Facultad de Filosofía y tiene... creo que estudio también en bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero tiene otros estudios más profundos. Pero es profesor actualmente de la Universidad de Complutense de Madrid, España. Entonces, cuando ustedes vayan de aquí en adelante como experiencia para lo que sigue del programa, no se acerquen a una respuesta sobre análisis de un texto sin haber entendido el concepto general del texto.
El concepto general del texto era algo parecido a lo que les hablaba yo hace un rato acerca de lo que es la interpretación de un texto bíblico. Les decía yo, bueno, y si el apóstol te está hablando, o más bien el pasaje en el que alguien pequeñito se sube a un árbol de sicomoro. Bueno, y ese árbol, ¿cuántos años tenía más o menos para tener ese tamaño? ¿Y por qué en esa región del mundo? ¿Y por qué, en qué temperatura? ¿Y cómo hizo para subirse ese personaje? O sea, y él hacía calor, hacía frío. Y cuando estamos hablando de este texto, y ustedes me van a decir, este texto, ¿quién lo escribió? Y lo escribió este personaje, y no podemos venir a patinar, ni ustedes a decirme que yo creo que este personaje como que de pronto estudia por allí o trabaja por allí, sino que deben llegar ustedes con toda la seguridad y hablar del autor en este caso, porque yo no puedo leer un texto sin saber quién es su autor y saber acerca de ese autor y cuál es su corriente filosófica. El tipo Forte es cristiano o no es cristiano, por ejemplo, y desayuna, y cómo le gusta desayunar, desayuna con pan o con arepas, o sea, o con tostadas, o no sé, es decir, no sé si me hago entender qué es lo que quiero decir con respecto a esto, que es importante que ustedes realmente profundicen en cada una de los aspectos que vamos a analizar acá, mencionarlos, porque es que la escritura nos reta a que nosotros la investiguemos, nos dice, venga, búsquenme, analícenme, escudriñenme, no crean todo lo que les están diciendo, necesito que ustedes profundicen en lo que yo les estoy hablando y me investiguen. La Biblia nos reta, Dios nos reta a que escudriñemos su palabra, y escudriñar es buscar. Aquí nadie nos ha dicho que tenemos que creer ciegamente en lo que dicen los predicadores, porque incluso la misma escritura nos reta a que la escudriñemos. Entonces, si la escritura nos reta a que la busquemos dentro de ella, lo que hay, los tesoros que hay en ella, pues tenemos que actuar con ese espíritu crítico, un espíritu de investigación, un espíritu que nos permita llegar mucho más allá de lo simple, de lo aparente. En plataforma les quedará el video de hoy. Hay otra lectura, que es una lectura más extensa. Esa lectura la vamos a hacer esta semana. Y vamos a tener un control de lectura. Ya está publicada esa lectura, pero no era necesario que la terminaran para hoy. Solamente la de Spinoza era para hoy. La otra lectura ya está publicada. Pero es una lectura extensa. No se vayan a amargar la vida si no la entienden totalmente. Les voy a dar la ventaja de que si no comprendieron todo, acá lo vamos a conversar, porque es bastante extensa y es bien complicada. Así que no tienen inconveniente con eso.